¿Qué tal, chicos? Bienvenidos, 22ª clase virtual. Hoy es 8 de mayo de 2020. Nos estamos preparando para el tercer parcial. Hagan su comentario para tomar lista con su número de matrícula y comenzamos. Problemas sobre parábola, pero ahora no son problemas teóricos, van a ser aplicaciones de parábola. Las aplicaciones más comunes de la parábola en física son el arco parabólico y el tiro parabólico. El arco parabólico se utiliza en los puentes colgantes, en las antenas, en los reflectores, en los arcos, y el tiro parabólico nos permite calcular el movimiento de proyectiles. Esto ya lo hemos hecho en física. Bien, para resolver estos problemas de aplicaciones sobre parábolas, es muy importante hacer un dibujito, hacer un bosquejo que represente la situación planteada. Ubicar convenientemente en ese dibujito el plano cartesiano, donde vamos a poner el origen del plano cartesiano en ese dibujito. Vamos, una vez que hemos puesto el plano cartesiano, a ubicar las coordenadas de los puntos notables de la curva. Vamos a utilizar nuestras ecuaciones de parábola, dependiendo de dónde hayamos puesto nuestro plano cartesiano. Vamos a utilizar diversas ecuaciones de la parábola o diversos casos, y sobre todo vamos a contestar las preguntas del problema. Regularmente en los problemas de aplicación no necesitamos encontrar todos los elementos, hacer las tablas ni dibujar la curva. Generalmente solo es encontrar algunos elementos o, en todo caso, contestar las preguntas. Entonces, los problemas de aplicación, su dificultad principal es hacer bien el dibujito y ubicar correctamente, de la manera que nos resulte más fácil, el plano cartesiano para resolver el problemita. Muy bien, problema de arco parabólico. Nos dice, al hallar la altura de un punto P de coordenadas XY, aquí está, hallar la altura es la coordenada Y, ¿verdad? Bueno, de un arco parabólico de 18 metros de altura, es decir, la altura máxima de este arco es 18 metros, aquí hay 18 metros de altura. Situado el punto P, situado a una distancia de 8 metros del centro, de aquí a aquí hay 8 metros del centro del arco, ¿sí? De aquí a aquí hay, y nos dice que el arco parabólico tiene 18 metros de altura y 24 metros de base, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a plantear nuestro sistema o nuestro plano cartesiano. Vamos a plantarlo colocando el eje X como el piso, digamos, del arco parabólico, en donde se apoya el arco parabólico, y el eje Y va a ser el eje de simetría del arco, ¿sí? De la parábola esta. Entonces, aquí vamos a colocar el eje de las Y, aquí vamos a colocar el eje de las X, y el origen lo vamos a poner precisamente en el eje de las Y, en la altura, para que no tenga la altura de desplazamiento en X, ¿sí? Entonces, si ponemos nuestro plano cartesiano aquí, queda claro que el punto H tendría coordenadas 0,18. De aquí a aquí hay 18 metros, ¿sí? El punto P
¿Tiene coordenadas XY? Bueno, tiene coordenadas XY, pero este punto P dice que está situado a una distancia de 8 metros del centro del arco. Entonces, aquí hay una distancia de 8 metros del centro del arco, por lo tanto, la X de este punto es 8. ¿Sí? La X esta es 8. Y me piden encontrar la altura. Ahora, los puntos A y B son simétricos y están a la mitad de la base del arco parabólico, es decir, de aquí a aquí hay 12 metros, de aquí a aquí hay 12 metros, y por lo tanto las coordenadas del punto B serían 12,0, porque no tiene altura. Y las coordenadas del punto A serían menos 12, respecto de este 0, sería menos 12,0, porque tampoco tiene altura. Ok, la ecuación de la parábola entonces estará segunda forma ordinaria, con eje de simetría paralelo o coincidente, en este caso con el eje de las Y, y vértice en un punto cualquiera del plano. En este caso el vértice es el punto H de coordenadas 0,18. Es una ecuación segunda forma ordinaria, cuarto caso. Es decir, x menos alfa al cuadrado es igual a menos 4ρ por y menos beta. Alfa y beta son las coordenadas del vértice. Entonces podemos ir mejorando la ecuación sustituyendo las coordenadas. Entonces alfa vale 0 y beta vale 18. Entonces x menos alfa sería x menos 0, pues me queda x al cuadrado, menos 4ρ, y vale, bueno, y vale y beta vale 18. Entonces y menos beta sería y menos 18. ¿Ok? Bien, como la curva pasa por el punto A y por el punto B, estos son puntos que cumplen con la ecuación de esta parábola. Entonces podemos sustituir las coordenadas de B, por ejemplo, que son positivas, en esta ecuación, ¿sí? Aquí en lugar de la X voy a poner 12 y en lugar de la Y voy a poner 0. Entonces me va a quedar 12 al cuadrado es igual a menos 4ρ por menos 18. ¿Sí? Entonces 4 por 18 da 72 y por lo tanto ρ vale 2. Sustituyendo el valor de ρ en esta ecuación, pues simplemente me va a quedar x cuadrada es igual a menos 8, es el valor de 4ρ, por y menos 18. Esta es la ecuación de esta parábola y por lo tanto, para hallar la altura de este punto, sabemos que la coordenada x es 8. La coordenada x de este punto es 8. Y entonces simplemente la sustituimos aquí y despejamos el valor de y. Me salió que y vale 10. Por lo tanto, la altura de ese punto es 10 metros. ¿Ok? Recuerden hacer todas las operaciones ustedes. Bien, el otro tipo de problemas de aplicación es el movimiento de proyectiles. Esto ya lo vimos, la trayectoria descrita por un proyectil lanzado horizontalmente. Lo lanzamos horizontalmente. Desde un punto situado a una altura de y metros, desde una altura vamos a lanzar horizontalmente un proyectil con una velocidad inicial v
es una parábola, describe una parábola de ecuación x cuadrada igual a menos 2b cuadrada sobre g por y, donde x es el alcance o es la distancia que se mueve horizontalmente el proyectil lanzado. ¿Sí? Entonces, g, pues ya lo sabemos, es la constante debido a la aceleración de la gravedad y siempre es de 9.81 metros sobre segundo cuadrado. En estos casos, en este movimiento de proyectiles, en el cálculo, se toma como el origen del plano cartesiano el punto de partida del proyectil. Aquí se pinta el plano cartesiano. ¿Sí? Bueno, entonces, en esas condiciones vamos a pensar que lanzamos horizontalmente una bala, una piedra, lo que sea, desde un punto situado a 3 metros de altura, o sea que y vale 3, sobre el suelo, sabiendo que la velocidad inicial es de 50 metros por segundo y me piden calcular la distancia que va a recorrer el proyectil en forma horizontal. ¿Sí? El alcance. Bueno, aplicamos directamente la fórmula. X cuadrada es igual a menos 2b cuadrada sobre g por y. Y sustituyendo los valores del problema, tenemos que x cuadrada es igual a menos 2 por 50 al cuadrado sobre 9.81 por 3. Y a mí me da 39 metros. Este proyectil va a tener un alcance de 39 metros. ¿Sí? Bueno, entonces manden hoy también una buena fotografía de sus apuntes para que se haga como ensayo de lo que van a enviar el lunes como examen. ¿Sí? Y bueno, no olviden que deben realizar a mano en hojas de máquina tamaño carta con su nombre, grupo, matrícula, todos los ejercicios que han ido quedando de tarea en esta semana. Y estos ejercicios junto con las hojas de asistencia deben conformarse en un archivo PDF que se va a llamar semana 5. ¿Sí? Y ese archivo yo lo debo tener en mi correo antes de las 10 de la noche del domingo. ¿Ok? Entonces cuídense mucho, quédense en casa y desde aquí envío una felicitación a sus mamás por su día. Esto es bueno, una pequeña guía para el examen. Entonces, la elipse, primera forma, segunda forma ordinaria, primer caso y segundo caso, determinación de los elementos de una elipse en su primera forma ordinaria, determinación de los elementos de una elipse en su segunda forma ordinaria, cambio de la forma general a la forma ordinaria y viceversa, problemas con elipses en primera forma y en segunda forma ordinaria, ecuación de una elipse en una posición cualquiera, que no sea una forma ordinaria, y problemas de aplicación de la elipse, sobre todo de astronomía, ¿verdad? Y también veremos la parábola, primera forma, segunda forma ordinarias, primero, segundo, tercero y cuarto casos de estas dos formas, determinación de los elementos de una parábola en su primera forma ordinaria, determinación de los elementos de una parábola en su segunda forma ordinaria, cambio de la forma general a la forma ordinaria y viceversa, ecuación de una parábola en una posición cualquiera, problemas con parábolas en primera forma ordinaria y en segunda forma ordinaria y finalmente problemas de aplicación de la parábola como los que vimos ahora. ¿Ok? Bueno, pues estudien mucho por favor y el lunes les pido que tengan ahí en sus lugares de trabajo todo el material que se necesite para realizar el examen. ¿Ok? Bueno, nos vemos el lunes. Estudien.